Entonces, pues vamos a abrir nuestra Biblia, Marcos capítulo 16. Vamos a capítulo 16, son un versículo muy conocido, pero vamos a leerlo como quiera. Entonces, pues ahí, Marco, hablando, pues, o sea, el Señor Jesucristo. Entonces ahí dice, entonces dice la palabra de Dios, en Marcos capítulo 16. Y ya lo tienen, amén. Entonces, pues, yo allá en mi iglesia, pues, yo predico en mi solo español, pues, de los dos. Ojalá que no me salga, pues, esta tarde, pues, unas palabras de mi solo. Pues más mejor, ¿no? Para que aprenda también algo. A ver si le caiga algo, pues. Dice ahí la palabra de Dios, entonces, Marcos 16. En Marcos 16, verso 15 dice un versículo muy conocido. Con este versículo pues empezamos el mensaje pues esta tarde, dice así. ¿Ya lo tienen, amén? Dice así, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, de estar aquí en la casa de oración. Ruegan, Padre Santo, mi Dios, pedimos tu oración, tu ayuda, que tú bendiga pues este breve mensaje para nuestra vida. Ruegan, Padre Santo, mi Dios, ponga en tu mano, y Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor Dios. Bendice a tu siervo, Señor, inútil, Padre Santo, Dios te necesita. Ayúdanos, guíanos y nos pones en tu mano, que tu nombre sea honrado y glorificado, Padre. En nombre de Cristo te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Entonces una vez más dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjese, entonces pues ya le dije, entonces vamos a hablar la obra misionera. Fíjese nada más, la obra misionera, yo creo que pues comenzó pues desde el cielo, cuando Dios envía a su Hijo, pues. Entonces Cristo pues nació en una Virgen María, desarrolló su vida, vivió una vida pues sin pecado, pues. Entonces Él nos puso ejemplo, pues. Evangelizó por todo el mundo, pues. Entonces después del Señor Jesucristo pues lo mataron, lo crucificaron. Pero Él no quedó en la tumba, Él al tercer día, entonces Él, resucitó, venció a la muerte. Entonces después de que Él resucitó, entonces dice en el libro de Hechos, capítulo 1, ahí adelante dice que Él anduvo en la tierra 40 días anduvo en la tierra, pues, apareciendo a sus discípulos, pues, los apóstoles, todo pues eso. Y último, entonces, pues ahí les recomienda pues una gran tarea, cuando Él ya iba a ir al cielo, pues. Entonces pues le deja una gran tarea. Entonces le dice, y le digo, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces pues Cristo da orden de ir, por todo el mundo, que lleve su mensaje, lo que Cristo hizo, por nosotros, pues. El evangelio pues es buena noticia. Es buena noticia que Cristo murió en la cruz, que fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Entonces Él venció a la muerte. Entonces Él vive, entonces por Cristo. Entonces pues el Señor le dice, pues, y por todo el mundo, vayan a predicar. Aquí no le dice, vayan a predicar cuando quieran, pues. No le dice así. Entonces Él le da orden, pues, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces pues yo creo que eso nos da a entender, cada hijo de Dios, cada que Cristo nos ha alcanzado con su amor, entonces pues nos manda una gran tarea. Tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad de llevar su mensaje hasta lo último, hasta los rincones de la tierra. Entonces pues dice ahí, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjese nada más cuántas indígenas existen en nuestro país.
Fíjese, nada más si nos ponemos a analizar cuántas indígenas, cuántas etnias pues existen en nuestro país. Tal vez vive en las montañas, en los barrancos, en las aldeas, toda parte, pues entonces pues una tremenda necesidad, una tremenda necesidad. Entonces pues, número uno, vamos a ver aquí la obra misionera. ¿Qué es la obra misionera entonces pues? La obra misionera es el único plan de trabajo de evangelizar al mundo. Es el único trabajo. Es el único trabajo, es el único plan de trabajo de evangelizar al mundo entero. Entonces aquí vamos a ver allí en Marco capítulo 1. Entonces el Señor Jesucristo mismo nos puso ejemplo. Entonces Marco 1:38 dice, Marco 1:30. Estamos en Marco, pero el capítulo 1, vamos a poquito atrás, dice la palabra de Dios. La obra misionera es el único plan de trabajo de evangelizar al mundo. Entonces Marco capítulo 1, verso 38 dice, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Una vez más, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahí está el Señor Jesucristo. Entonces le dice a sus discípulos, pues vamos en las aldeas, en las montañas, allá en el valle, pues allá, pues, para que también prediquemos, pues allá. Entonces, por eso he venido. Entonces dice el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, entonces Él nos puso un ejemplo, pues. Entonces dice otro versículo, pues, que el Señor Jesucristo, entonces en Mateo 35, entonces dice ahí que Él recorría aldeas, pueblos grandes, ciudades, pues, pueblos chicos. Entonces pues, y Él nos pone un ejemplo, pues, predicando el evangelio, el mensaje de Dios. Entonces pues, dice la palabra de Dios que mucha gente en multitud, o sea, le seguían pues. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando veía mucha gente que le seguían, dice que tuvo compasión. Dice otro versículo, pues, que tuvo compasión. Yo creo que pues, y esa compasión, yo creo que pues, tal vez nuestra vida ya se ha apagado, pues. Tal vez ya no tenemos compasión por las almas, por la gente, cómo viven por la gente, pues. Pero vemos pues gente desesperado, gente pues en pecado, pues. Entonces pues ellos pues necesitan el evangelio. Tal vez mucha gente vive ya cansados, o sea, por el pecado, y ya no haya salida. Tal vez ya están gastando pues para pagarle al brujo algo, pues. Entonces pues para comprar algo, un becerro para sacrificio, pues, yo no sé, pues, muchas cosas, pues. Y yo me acuerdo, pues, mi papá, pues, él era brujo, mi papá era brujo. Él comunicaba con Satanás, todo, pues. Entonces pues, ya estando brujo, mi papá se enfermó, 3 años duró, orinando sangre, pues. Los curanderos le decían, no, ¿sabes qué? Va a hacer manda y pues vas a llevar, pues, manda a tal parte en el mar, ahí en las montañas, pues. Entonces mi papá, pues, como quería aliviarse, entonces pues cumplía todo, pues. Pero pues no se aliviaba nada, no se aliviaba 3 años duró, estando allí nada más, o sea, tirado, pues. Desesperado. Entonces pues ya una vez digo, ¿sabes qué? Pues fíjate lo que pasa. Una vez mi papá andaba trabajando por allá, por Tepí, en la pizca. Un cristiano por ahí le habló de Cristo, pues, de la palabra de Dios. Pero en este tiempo ya ves una persona cuando se siente bien, entonces pues uno pues, lo rechaza. Mi papá pues lo rechazó esa vez, lo rechazó
al evangelio, o sea, al hermano. No, ¿sabes qué? Pues yo tengo mi costumbre, todo, pues, entonces, pues, yo no necesito nada de eso, pues, que mi papá le dijo, pues. Y ya resulta cuando estaba ya, cuando ya se encontraba en esa situación, mi papá se acordó de ese hermano, pues, ese hermano se acordó. Pues aquel hermano que me platicó que había un Dios, que él había enviado a su hijo, que él había muerto, pues entonces, pues, ahora sí yo quiero escuchar eso. Entonces le digo a un hermano mío, pues más grande, entonces pues vaya con ese hermano, pues él vivía allá en Tepín, lo mandó para allá, pues que lo trajera, pues. Entonces fue para allá y lo trago allí. Pues le digo lo mismo, pues, le digo lo mismo, pues. Ahí mi papá pues tenía muchos ídolos, pues entonces se convirtió todo, o sea, le entregó al hermano, pues entonces, y él allí lo destruyó, lo quemó todo, pues. Y ahí mi papá pues se convirtió totalmente, a pesar de que él no sabía nada de leer. Mi papá duró de cristiano 22 años, mi papá duró de cristiano, dando testimonio de Cristo allá con las autoridades, con la gente, en pueblo, todo pues. Entonces pues, y mi papá pues sufrió mucho, como 3 veces lo encarcelaron, 3 veces lo encarcelaron pues. Entonces pues gracias a Dios ya 2010, ya Dios ya lo llevó su presencia pues, ya lo llevó su presencia pues, entonces pues. Fíjate, entonces pues hay mucha gente que necesitan el evangelio, entonces pues hay mucha necesidad todavía en nuestro alrededor, en cada municipio, en cada colonia, pues hay mucha necesidad. A veces no nos hemos dado cuenta cómo vive la gente, Pues si hay necesidad, pues entonces ¿por qué? Porque el evangelio, el evangelio trae solución. El evangelio cambia vida, pues transforma vida. Todo, pues entonces Cristo entonces pues nos pone un ejemplo, entonces pues él nunca había olvidado pues pueblo chiquito, entonces pues él caminaba, pues entonces pues en tiempo de Jesús llegó, todavía no había carro, nada, ni vehículo, entonces pues él caminaba, pues. Entonces, pues ahorita, pues ya en nuestro tiempo tenemos más facilidad, pues, entre vehículo, carro, algo, lo que sea, tenemos más facilidad, pues. Entonces, pues, la obra misionera es el único plan de trabajo de evangelizar al mundo. Entonces, pues, ahí entonces, Marcos 1:38. Y luego otro versículo vamos a ver allí, en Romanos 15, rápidamente, Romanos 15, Pablo también. El apóstol Pablo también entendiendo la obra misionera, también dice él, Romanos 15, verso 19 al 20, al 21, dice así: con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar los fundamentos ajenos, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído de él entenderán. Y el apóstol Pablo, pues aquí haciendo la obra misionera, dice que él empezando en Jerusalén y todo alrededor, entonces dice hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. Qué tremendo, pues, entonces haciendo la obra misionera, entonces pues, y el apóstol Pablo pues ya ahí en Jerusalén, todo alrededor, ya había llenado, pues dando testimonio del evangelio. Entonces pues yo creo que en nuestro tiempo también existen muchas necesidades, ciudades grandes. Yo no sé, aquí en la ciudad de Durango, pues es una ciudad grande. Yo no sé cuántas iglesias pues hay aquí en esta ciudad de Durango, pues. Y lo que hay yo creo que no es suficiente. Entonces hacen falta todavía obreros, hacen falta todavía más pastores todavía. Entonces pues, ya alrededor pues tal vez hay muchos municipios, hay muchos pueblitos, pues. Entonces hace falta el evangelio, entonces llevar el evangelio, el mensaje pues
Entonces, pues la obra misionera es el único plan de trabajo de evangelizar al mundo. Entonces, pues, y luego, dos rápidamente dice, la obra misionera entonces es el único plan de trabajo de evangelizar al mundo. Entonces, rápidamente, la obra al campo misionero se necesita la madurez espiritual, la vida de un siervo de Dios o de un misionero. La obra al campo misionero se necesita la madurez espiritual, la vida de un siervo de Dios o de un misionero. Y cuando un misionero va al campo, un misionero pues quiere decir, misionero quiere decir, o sea, enviado, el que va a otra parte, o sea, el que lleva mensaje. Ese es el misionero, pues, el que da una noticia. Entonces, pues, pero un misionero necesita la madurez espiritual. Si no está maduro espiritualmente, totalmente, entonces, pues, no lo va a hacer allá en el campo misionero. No lo va a hacer. Porque allá se va a enfrentar pruebas, dificultades, pues desánimo, todo, pues. En nuestro tiempo muchos misioneros se han regresado al campo misionero. Se han regresado, pues. Entonces, pues, por eso necesita, dice aquí la palabra de Dios, dice, ahí vamos ahí Hechos capítulo 6, dice, vamos a regresar el libro de Hechos, dice la palabra de Dios, capítulo 6. Dice capítulo 6, dice, verso 3 y 5, dice, verso 3, 5. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro y a Nicano y a Timón y Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí encontramos, entonces Pablo, entonces pues le dice, o sea, a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía pues ya había varios obreros, entonces ya había pues, varios líderes habían pues, entonces Pablo, como la iglesia pues estaba creciendo pues, entonces pues ya Pablo dice, ¿sabes qué? Mejor la iglesia de ustedes, mejor ustedes escojan a siete varones de buen testimonio, de lleno del Espíritu Santo, para que lo dejemos a ese trabajo a ellos, pues, para que ellos pues se encarguen, pues. Entonces nosotros pues tenemos mucho trabajo de ir más para allá a predicar. Entonces pues, entonces le dice pues, dice la palabra de Dios que la propuesta, o sea, les agradó, o sea la iglesia pues. Entonces ya escogieron allí a los líderes, pues, los que ya más o menos estaban pues llenos del Espíritu Santo. Entonces allí ya les impusieron las manos, pues, entonces pues ya lo dejaron, pues. Entonces pues, así es que hermana, entonces pues, un misionero cuando va al campo misionero tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque allá en el campo, pues allá es otra vida, en el campo misionero es otra vida. Entonces, pues, por eso, pues, si no están llenos del Espíritu Santo, el misionero, su esposa, todo, pues, no lo van a hacer. Entonces, pues, lo van a dejar la obra allá. Pues allá en el campo, pues, se va a enfrentar muchas cosas va a venir allá en el campo misionero. Entonces pues tal vez enfermedad, tal vez no haber dinero,
tal vez va a estar lejos la tienda, allá no va a estar cerca la clínica. Todo, o sea, todo eso cuenta, pues. Entonces, si no estamos firmes, pues, si no sabemos a confiar en Dios, entonces, pues ahí se va a venir desánimo, pues, desánimo. Entonces, pues y nosotros cuando la iglesia nos envió acá en Bocoina el año 95, directamente nos fuimos, yo y mi esposa, al campo misionero. Al campo misionero, directamente nos fuimos. Nosotros no recorrimos iglesia, pues visitamos, nada, pues. Directamente nos fuimos en el campo. Entonces, pues, subimos allí. Estoy hablando del año 95, fíjese, el año 95. Allí en Ruiz, Nayarit, había carretera para la sierra, por acá Jesús María, todo por eso. Ese tiempo era pura terracería era. Y camiones subían de eso, como le dicen, la ramada, que no sé cómo lo llaman, pues, por acá, pues. Pero era una ramada, pues, o sea, que tenía ramada, pues, entonces, pues, eso subía para allá, pues. Entonces, pues, nos subimos, el siguiente temprano nos subimos. Ya subiendo por acá, Maguey, era tiempo de lluvia como septiembre, más o menos, cuando nos subimos para ahí, me acuerdo bien la fecha. Por ahí, pues carretera, pues, del lago, pues, todo, pues, entonces por ahí pasamos una noche, sacándolo, pues, el chofer sacando todo, pues, entonces metíamos piedra, lo que sea, en rama, todo, pues, entonces, no, pues no se pudo, pues. Y ya nos quedamos ahí dormidos, pues. El chofer nos dijo, ¿sabes qué? Duérmese mejor, ya duérmese, pues. Ya mañana, a ver, ¿verdad? Continuamos. Ya mañana temprano también continuamos, pues lo sacamos y ya nos fuimos. Para Jesús María, pues llegamos. Y ahí caminamos, pues, 2 horas, pues, ahí en la ciénaga, ahí estaban los hermanos, pues, que llegamos con ellos, pues. Y luego allí ya nos fuimos para la sierra caminando. Un día caminamos y llegamos a Santa Bárbara, a otro pueblito. Por ahí también nos quedamos a dormir, pues. Y al siguiente día otra vez nos subimos. Ya llegamos oscureciendo, pues, allá en mi rancho, pues. 1, 2, 3, 4 días llegamos, pues. Yo y mi esposa, pues. Y mi esposa, pues, como ella era de la ciudad, no sabía caminar en la sierra, pero gracias a Dios, entonces no se quejó nada. No se quejó nada, entonces pues caminaba, pues. Y luego también por ahí Santa Bárbara llegamos, era tiempo de lluvia. Si me acuerdo bien, llevó sus zapatos, el que tenía tacones. Ya por aquí se le reventaron, pues. Por ahí ya le colgamos, pues, entonces se le reventaron, pues. Llevaba chancla, pues ya se puso eso. Y yo cuando bajaba por ahí, y yo veía esos zapatillas, ahí estaba colgado, pues. Lo veía más o menos como de recuerdo, pues. Y así, pues, entonces, pues, gracias a Dios, entonces, pues, ya los años, pues, que tenemos ahorita, pues, ya, gracias a Dios, pues, ya la carretera, pues, ya toda parte, ya hay comunidades, pues, ya hay carretera, pues. Entonces, pues, ya con el tiempo, pues, entonces, pues, y así pasó, pues, entonces, pues, ahí empezamos a predicar el evangelio, pues. En ese tiempo no había evangelio en la sierra. Entonces, pues, la gente creyó, se convirtió, tuvimos bautismo y, pues, la gente, las autoridades se enojaron. Entonces, pues ahí nos metieron en la cárcel, pues, nos metieron en la cárcel. Y a mí me han metido 2 veces ahí en la cárcel, pues, uno San Andrés y luego una vez San Miguel, un pueblo, esos son grandes, pues, pueblos bicholes. Y también con los hermanos también, ahí también los metieron, pues. Nada, pues sí, pues nada más, porque somos cristianos, pues, entonces, ¿por qué habíamos dejado en nuestra costumbre, pues? O sea, diciéndonos, pues. Entonces, pues gracias a Dios, entonces, pues, ahí levantamos la obra y luego después de unos 2 años empezamos otro pueblito, se llama Mochilillo, o sea, donde ya son originarios este hermano Marco, no sé si lo conoce hermano Marco, su hermana Herminio, ellos son de pueblo de Bamuchila, ahí es donde empezamos pues nosotros la obra. Y ellos en este tiempo ella era niño chiquito, mi esposa le daba clase.
Entonces, gracias a Dios, ya después con el tiempo, pues ya se prepararon. Gracias a Dios, por ahorita ya tiene su ministerio, sus obras, pues. Entonces, pero son frutos, pues, o sea, de nosotros, pues, gracias a Dios. A mí me gozo, pues. Entonces, pues qué ven, entonces, pues, esa es la obra misionera, entonces, pues, llevar el evangelio aún más allá, entonces, pues, ese es el trabajo, entonces, pues. Necesitamos la madurez de un misionero, entonces necesitamos la madurez de un misionero, la vida. Entonces, la obra al cabo misionero se necesita la madurez espiritual en la vida de un misionero. Entonces, pues, si no estamos maduros, si no estamos yendo del Espíritu Santo, cualquier cosa, entonces cualquier prueba, nos vamos a hacer atrás, pues, atrás. Entonces, pero Dios es bueno, pues. Entonces, pues, dice aquí, aquí Pablo escribe. 2 de Corintios, capítulo 11, vamos a leer rápidamente, 2 de Corintios, capítulo 11. Dice allí, en verso 22, verso 23 al 27 dice: soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en los cárceles más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces. He padecido naufragio 1 noche y 1 día. He estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de los ríos, peligro de los ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de los de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, y en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fíjese, el apóstol Pablo aquí escribe pues infinidad pues de pruebas, pues lo que él recibió, pues haciendo la obra misionera, pues entonces, pues aquí Pablo, entonces, pues, sufriendo, haciendo la obra misionera, llevando el mensaje de Dios. Entonces, pues, una vez también, yo de mi rancho me vine para Jesús María, salí a la 1 de la mañana, pues, en la madrugada. Más o menos a la 1, a las 2, a las 3, por ahí ya más se llama Santa Bárbara. Yo ya tenía sueño, Entonces, pues estaba arroyo, entonces, pues estaba una piedra, pues, o sea, parejito, pues. ¿Sabes qué? Pues tengo sueño, pues mejor voy a descansar un rato, pues me voy a dormir. Y me acosté ahí, pues yo me dormí. Entonces ya me moví así, entonces por aquí en mi espalda me pica alacrán. Porque siempre cuando te pica alacrán por aquí más o menos, o sea, aquí lo amarra, pues. O sea, para que no pase, o sea, el veneno, pues. Pues aquí en mi espalda, pues, ¿cómo lo iba a amarrar, pues? Entonces, pues, no, pues un alacrán, pues, grandota, pues. Híjole, pues, y que su marido todavía, pues, le faltaba como 2 horas más o menos para llegar, entonces, pues, sí, pues, me va a hacer o no me va a hacer, pues ni modo, pues mejor, pues ya me voy a ir caminando. Ya me fui caminando, pues. Porque siempre cuando te pica el alacrán, 1 minuto o 2 minutos más o menos, luego lo vas a sentir aquí en la nariz, luego lo vas a sentir cuando te va a hacer, pues. Pero más pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pasó, no sentía nada, pues. Y ya pasó 10 minutos, entonces pues ya no me va a hacer, pues. Entonces ya me fui caminando. Ya pasó 20 minutos, media hora, no, pues gracias a Dios, entonces no me hizo, pues. Entonces pues ya llegué a Jesús María, pues la gracia de Dios, pues, entonces pues eso es lo que me pasó, pues. Entonces, como dice Pablo aquí, peligro, pues, en el río, peligro en el camino, todo, pues, o sea, todo, pues, podamos emprender de todo, pues. Pero siempre Dios es bueno, pues, Dios es siempre bueno, nos cuida.
Por eso siempre tenemos que orar. Cuando vamos a salir siempre, entonces siempre tenemos que encomendar nuestra vida pues a Él, pues, para que Él nos siga cuidando, pues. Entonces la obra misionera, es el único plan de trabajo de evangelizar al mundo. La obra al campo misionero se necesita la madurez espiritual la vida de un siervo de Dios. Y último, vamos a ver aquí, la obra al campo misionero es apoyado con las ofrendas misioneras para que la obra avanza. Entonces ese es el último, pues. La obra al campo misionero es apoyado con la ofrenda misionera para que la obra avanza. Filipenses 4:14 vamos a ver allí, hablando Pablo acerca de la ofrenda misionera. Entonces la ofrenda misionera, entonces pues es bíblica, pues. Entonces pues dice Pablo aquí, dice Pablo allí, capítulo 4 dice, capítulo 4, verso 14 dice, dice 14 ahí, perdón, estoy en Tesalónica, perdón, dice Filipenses capítulo 4, verso 14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. O sea, Pablo diciendo a los Filipos: pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, dice Pablo. No es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ahí está la palabra de Dios hablando del apóstol Pablo, siendo inspirado del Espíritu Santo. Entonces dice bien. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo. Entonces aquí le dice Pablo a los Filipos, pues, cuando partí de Macedonia allá, ninguna iglesia participó conmigo. Entonces yo creo que el apóstol Pablo, yo creo que en tiempo de Pablo, yo creo que había muchas iglesias, pero no tenía visión, pues, de apoyar obra misionera, pues. Y yo creo que tal vez en nuestro tiempo, tal vez también hay iglesias que no apoyan obra misionera, pues. Entonces dice aquí, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Dice ahí, sino vosotros solos, sino ustedes, pues qué bueno, pues qué bueno que me han apoyado, pues. Y luego ahí también dicen, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Entonces al campo misionero, pues ahí hay necesidad, pues, existe siempre va a existir necesidad, pues. Entonces Pablo le dice, entonces la iglesia de Tesalónica siempre estaba al tanto siempre, entonces pues mandando sus promesas, entonces siempre estaba en constantemente, pues. Entonces, y el apóstol Pablo les agradece, pues. Entonces yo no estoy buscando gloria, pues, así, o enriquecerme, pues, no, sino que estoy buscando fruto, pues, para que abunden en sus cuentas, pues. Entonces, y usted y yo, pues, tenemos una cuenta celestial en el cielo. Tenemos una cuenta, pues. Cada ofrenda, cada nuestra promesa de fe, cuando damos al mes, entonces pues ahí es donde estamos depositando nuestra cuenta celestial. Entonces le estamos enviando al misionero. Entonces el misionero pues ya él sabe qué es lo que gasta, pues. Entonces pues sabemos pues que puede haber muchas necesidades, pues. Entonces y el misionero pues allí
comiendo su costal de maíz o lo que sea, pues va a predicar, pues, está llevando el mensaje, pues. La gente se convierte, entonces, pues, y nosotros entonces, tenemos parte, o sea, de ese ministerio, pues, de esa obra, pues, tenemos parte, pues, entonces, pues, un día vamos a llegar allá con el Rey de Reyes, muchas almas, aunque nosotros no vamos a conocer, pues, donde gana el misionero a la gente, entonces, pero aquel día, pues, gracias, mucha gente nos van a decir, pues, es una bendición, pues, entonces, pues, apoyar obra misionera. Entonces, pues vimos estas tres cosas pues, tan importantes. La obra misionera. La obra misionera, entonces, es el único plan de trabajo de evangelizar al mundo, o sea, la iglesia. Entonces, tenemos responsabilidad, nuestra responsabilidad de ir, pues, a llevar el mensaje, pues. Entonces, la obra misionera, la obra al campo misionero se necesita la madurez espiritual, la vida de un siervo de Dios. La obra al campo misionero es apoyado con las ofrendas misioneras para que la obra avanza, para que la obra siga avanzando, pues. Entonces, pues, tres cosas, pues en breve, entonces, pues, ojalá que haya entendido algo, pues, breve mensaje para tu vida, para nuestra vida, pues. Entonces, pues, vamos a orar. Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos abre nuestro entendimiento, Padre Santo. Rogamos aquí la iglesia, pues rogamos que tú le des visión, Señor, pues aún más allá, Señor, pues participar, pues la obra misionera y trabajando aquí su iglesia alrededor, pues sabemos que toda parte hay necesidad. Rogamos, Padre Santo, rogamos, ponemos en tu mano y en la gloria y honra y gloria son para ti, Señor. Rogamos, ponemos en tu mano, en el nombre de Cristo te lo ruego, Señor. Amén.